El Chiflodelico. Estás a punto de presenciar Realidades Ocultas, el podcast que explora los secretos más fascinantes y profundos del universo, donde la ciencia y lo paranormal se encuentran. Johnny Osornio, ¿cómo andas, carnal? ¿Qué tal, mi chiflo? ¿Cómo andamos? Y un saludo a toda la gente, toda la comunidad que nos está acompañando. Pues aquí andamos nuevamente con un tema interesante. Algo como lo que estábamos comentando, podría levantar mucha controversia, posiblemente, a toda la comunidad, tanto cristiana o católica o de otras creencias, ¿no? Pero es algo importante ese tema también. Sí. Cuando me lo estabas platicando, sí se me hizo. Dije, probablemente toque y le llaga de 2, 3 ahí. Sí. ¿Entiendes? Pero no hay pedo, o sea. De muchos aficionados. Sí, aficionados. Pero, o sea, cada quien, pues son diferentes temas, son diferentes puntos de vista, güey. Y a lo mejor a unos les va a llamar la atención, otros no, otros se van a molestar, pero en fin, es contenido, banda, no se prendan, güey. Es contenido, si tienen su punto de vista, Simón, háganoslo saber, ahí escríbanlo. Sea bueno, sea mala, como sea. Todo es bienvenido, ¿que no? Claro que sí. Sí, a Tu huevo. comentario sí es válido. Sí, a huevo, pues es que contenido, hombre, no pasa nada, no pase de ahí, ¿no? Así es. Pues vamos a empezar, carnal. Claro que sí, mira, algo que comenté la vez pasada era de que, para la gente que no han visto el capítulo anterior, era sobre el peligro de que a veces nos guiamos por ciertas enseñanzas o prácticas que en su vez pueden ser basadas en ocultismo, disfrazadas en religión o en algo bueno. Y mucha gente se va por ese camino, Sí. creyendo que te acerca más a Dios, pero al contrario, pues te va alejando mucho más y te hace partícipe de cosas muy ocultas, muy oscuras. Pues ahorita, fíjate, te voy a contar algo que no es tan oscuro, pero sí ha logrado engañar a muchísima gente en muchos años. Entonces, es muy importante ese tema para poder entender y conocer un poco del peligro de las enseñanzas erróneas. El peligro de enseñanzas o prácticas erróneas que en vez de aumentar la fe o la creencia de algo bueno que te pueda ayudar en avanzar tu vida, en crecer espiritualmente, todo eso, pues te va perjudicando aún más. Este tema está basada en varias situaciones que hemos visto tanto en la tele, en la radio, en página de internet, tantas cosas que se ha tomado tanta influencia, pues, en las personas durante mucho tiempo. Desde que tengo yo razón de que estoy siendo inculcado en las religiones y ciertas creencias o prácticas, me he dado cuenta de eso. Uh-huh. Y pasan los años y me doy cuenta que está en aumento. Entonces es algo preocupante, ¿no? Y eso, el tema de hoy es los falsos maestros. Ok. Creemos que esos falsos maestros que a veces traen ciertas prácticas o enseñanzas se van mezclando tanto entre la gente por la misma necesidad de creer en algo. Entonces, la mayoría de estas personas iniciaron con algo bueno en sus vidas. Iniciaron con, te podría decir que trayendo un beneficio a la persona. A cualquier persona necesitada de fe, pero cualquier persona que quiere creer en algo, esa persona siempre ha iniciado con tratar de alimentar esa necesidad de la persona. Pero llega un punto donde ya le encuentran un beneficio propio. Sí, claro. Eso se le conoce como la apostasía. Uh-huh. ¿Qué es la apostasía? Es una ideología en que te transmiten algo que es fácil que tú lo creas, pero va corrompiendo, más que nada tu creencia, va corrompiendo la fe. En dado caso que te harán pensar que tú vas por buen camino, pero la apostasía trae dos efectos. Una es de que vas a poner la mirada de tu creencia en la persona que te está diciendo lo que debes hacer, todo eso, y cómo debes vivir, siendo que no es correcto. Y el segundo punto es que va a terminar
no sé, llenándote de tantas cosas falsas que al final te vas a dar cuenta de que no, pues este vato no manches, o sea, todo el tiempo me estuvo enseñando o diciéndome cómo vivir, pero estaba mal. Y terminan alejándose de todo. No, pues si así son los que me van a enseñar, pues no quiero nada. Y se alejan. Ya no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada del obispo, del predicador, de nadie. Entonces, esos son los dos efectos negativos que trae la apostasía, que es que te encarrilan en un mal camino y al final terminas saliéndote de todo, ya terminas asqueado de ver tantas cosas, de presenciar tantas cosas, que ya no quieres saber nada de nada. Entonces, el apostasía, que viene en la palabra lo que es en el griego, que es prácticamente eso. Es una mala enseñanza que te aleja de lo que verdaderamente es una fe, de lo que verdaderamente es algo bueno para ti. Apostasía, le puedes llamar apostasía a cualquier cosa. Incluso alguna enseñanza de la escuela, pues algo. Que te enseña, no, pues que esto, mira, para que seas un buen hombre en el futuro, tienes que seguir ciertas prácticas y tienes que aprender ciertas cosas. Pero si te meten la idea de que, no, pero si tranzas, o sea, vas a avanzar. Como dice el dicho, ¿no? Si no hay tranza, no avanzas. Sí. Entonces, si te empiezan enseñando que puedes hacer ciertas tranzas, que puedes hacer ciertas cosas fraudulentas para que puedas... Oye, ya no es una enseñanza, una educación buena. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, no, pues si esta persona que al principio me está enseñando cosas buenas, ahora me está diciendo que tengo que hacer tranzas, pues no me sirve. O de poco a poco no te vas dando cuenta de las cosas que se pueden hacer ahí, no que supuestamente no se deben de hacer, pero se pueden hacer. Exactamente. Sí, por ejemplo, yo me he dado cuenta, güey, así de pláticas que he tenido con... No, mira, no voy a decir nombres de nada, güey. Pero la otra vez, por ejemplo, me tocó platicar con un loco ahí de que empezó el loco hablándome de la Biblia, ¿no? O sea, es gente, güey, que no puedes llevar una conversación con ella porque todo el tiempo meten a Dios, güey. No, que esto no, que aquí dice la Biblia. Y yo nomás le hice una pregunta, güey. Dije, me voy a cerciorar, voy a comprobar. A ver si es cierto. Y le dije, ¿alguna vez en tu vida, güey, te has tomado un bote de cerveza? Y me dijo, y hasta unos cristalazos, güey, también. Ya sé, le dije, por dónde va el pedo. Ya sé, le dije, ¿por qué te haces este rollo? Le dije. Porque antes de eso yo le dije, ¿tú naciste en esa religión? Y me dijo que sí. Entonces, como el güey acá era muy, muy de a tiro, así de que no podías encajar bien en una plática con él, güey, porque te metía la Biblia, pues. Y está bien, ¿me entiendes? Si eso le ayudó al morro a salir de vicios y cuanta madre, está bien, güey, es válido. Qué bueno que le sirvió, güey. Güey, pero no te claves. Si la misma Biblia creo que te dice, tengo entendido que te dice para todo el tiempo, güey. O sea, no, güey, es de los morros así que trae la Biblia en la mano y si, por ejemplo, le dicen, vete, toma, en el jale le dicen, ve, tómate un trago de agua ahí en lo que empezamos a hacer esto. Sí. Y el morro a la Biblia ahí está, ya de cuenta que este güey no hablaba, gritaba, o sea, la leía pero en voz alta, güey. Y como digo, está bien, güey, está bien, ¿me entiendes? O sea, pero, o sea, güey, no exageres, güey, no te fanatices, güey, le dije. Y me dijo, no, que no es fanatismo y que acá. Entonces, ¿por qué aquel güey no es como tú, güey? Ese güey también nació ahí, y hasta la fecha ahí sigue. ¿Por qué él sí puedes llevar una plática, güey? Y todo bien y no te mete la Biblia, güey. ¿Por qué tú sí, güey? No, que pues te estoy diciendo el camino y que no, güey. Entonces, lo que yo he sacado en conclusión a todo eso, güey, es de que muchas religiones, güey, están llenas de gente, güey, que han tenido problemas, güey. Sí. Como que llegan ahí, güey, o los jalan ahí, güey, porque tienen un problema, ya sea de drogadicción, problemas familiares, lo que tú quieras, güey. Entonces digo, qué curioso, pues, ¿no? De que hay religiones, y con todo respeto para toda la banda, ¿no? Para toda esa gente, güey. Sí. Todo bien, o sea, todo bien, güey. Se me hace algo en sí, pues, como se dice la palabra, algo bien de que si eso te ayudó, güey, a salir de ese problema, qué bueno, güey. Sí. Pero si te das cuenta, güey, muchas religiones están llenas, pero de mucha gente, güey, que ha tenido problemas, güey. Y como que como que dicen, ahí es, o sea, ¿sí me entiendes? Este problema y te empiezan a decir y te jalan, güey, te van jalando poco a poco. Guachas, digo yo, no sé. Sí. Sí, como te digo, o sea, muchas creencias te pueden aportar algo cuando, pues, te das cuenta tú de la necesidad que tienen, ¿no? Por ejemplo, dices tú, de que hay personas que por tratar de salir de alguna adicción o algo, encuentras una manera de ayuda, todo eso. Y es muy válido. Sí, claro. Pero cuando ya estás dentro y empiezas a notar ciertos comportamientos, ciertas cosas negativas,
cosas feas, ya tu fe ya... ¡puf! O sea, como que le tenías tanto agradecimiento o tanta creencia a lo que te estaban dando porque te ayudaba. Esa, no sé, alguna plática, alguna predicación, algún sermón, lo que tú quieras, ¿no? Que te estuvieran enseñando, que dijeras, oh, pues me está ayudando, me está abriendo el entendimiento y estoy comprendiendo nuevas cosas. Pero cuando ya comienzas a notar ciertos comportamientos negativos, muchas veces la gente tiende a decir, ¿sabes qué? No, pues si así es este vato, pues ya no quiero nada. Sí. Y la gente regresa a las adicciones, la gente vuelve a regresar a su vida mala, lo que tú quieras, hacerse daño, todo eso. Entonces, ¿dónde quedó esas enseñanzas, pues? ¿Dónde quedan? Entonces, ahí se da cuenta uno si hay maestros buenos que te van a inculcar algo positivo o son maestros falsos que ayudan a las personas, pero para tratar de obtener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, cuando hablamos de ese tema de la apostasía o de falsos maestros, hay un ejemplo que se cree que fue la primera persona que inició esto. Que inició por tratar de mostrar un camino recto hacia las personas y al tiempo fue corrompiéndose, ¿no? Y corrompiendo a toda la gente que le seguía. Y no te voy a hablar de que se inició ahorita que estamos escuchando a tantos pastores evangelistas o que ahora estamos viendo tantos sacerdotes haciendo cosas negativas tan tremendas, lo que tú quieras. Inició desde mucho tiempo antes. Esto inició con una persona en los... se podría decir que es cerca del siglo III. Esa persona se llamaba Arrio. Ya. Arrio es en el tiempo de los años 250 al 336 después de Cristo. Era un sacerdote de Cristo en la religión católica. Que hizo uso de ese comportamiento que él tenía, pues de que no, pues soy muy amable a las personas, la gente me sigue por la amabilidad que tengo, esa forma de hablar tan convincente, y él empezó a hablar de Cristo, del Evangelio de Cristo, porque pues en el siglo III pues ya había mucho movimiento, pues cuando pasó, ahorita que conocemos los Evangelios de Cristo, después de eso los apóstoles siguieron mostrando el Evangelio de Cristo. Cuando ya todos ya pasaron a mejor vida, siguieron ciertas personas que abrazaron ese evangelio, abrazaron esa creencia y pues vamos a seguir contando sobre eso, sobre lo que nos ha enseñado, que nos atrapó un día y nos cambió la vida. Ok, nosotros vamos a seguir contando sobre eso. Así fue Arrio. Arrio fue un sacerdote en Alejandría, en Egipto. Y Arrio comenzó a platicar con las personas. Ya había una comunidad que le seguía. Porque, pues es una persona de ejemplo. Una persona que tiene mucha amabilidad, tiene mucho acercamiento con las personas. E incluso tenía mucha... se podría hacer como comportamiento en sí o prácticas que él hacía que a la gente lo miraban como una persona muy cerca a Dios, ¿no? Ahorita como lo conocemos, pues los ejemplos que dan para que la persona sea un santo, ¿no? Sí. Apartado de todo lo pecaminoso y una vida recta donde solamente nomás le va orando, rezando y platicando con la gente y así. Esta persona tuvo su formación en Antioquía y de ahí se brincó a Alejandría, donde ahí fue cuando se hizo de una comunidad muy grande. Después de esto, después de llevar tiempo predicando, después de llevar tiempo mostrando una vida solemne, muy recta, fue en el año 318 después de Cristo cuando se le empezó a ocurrir algo más. Empezó en aquel entonces la creencia de que pues todo el mundo hablaba de Jesús como el Hijo de Dios, y por parte de los apóstoles en aquel entonces ya había una creencia de que era Jesús como Hijo de Dios, Dios Padre, y que había un movimiento grande de que podían revelarte cosas, verdades de la Biblia, de lo que era Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, esta persona, Arrio, se le ocurrió algo. Dice, bueno, ¿y si cambio un poco
la mentalidad de las personas. Cambia un poquito la forma de creer de las personas. No es cambio, yo creo que es manipulación. Manipulación. Yo creo que se va, como le queda mal la palabra manipulación a un cambio. ¿Me entiendes? Así es. Sí. Pero siempre se inicia con algo que tú empiezas a creer, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú mismo estás estudiando algo, ¿no? X cosa, cualquier tema, y te profundizas tanto en el tema, pero de repente le encuentras como que, a ver, ¿y si realmente no es así? Si es de otro modo. Ya todo lo que aprendiste, todo lo que estudiaste, ya lo estás haciendo a un lado. Y te empieza a atrapar otro tipo de ideología. Uh-huh. Entonces, puede ser que sea por la duda, ¿no? De que, bueno, ¿y qué tal si no es así, no? Pero le empezó a atrapar tanto otra ideología que ya empezó a acusar a otros obispos que sí creían en la Trinidad. Sí. Que sí creían que había un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y entonces él empezó a acusar a los que predicaban la Trinidad. ¿Qué forma que él acusaba? Empezó a acusar a un obispo de Alejandría. Este obispo se llamaba Alejandro, en el año 318 después de Cristo. Lo empezó a acusar de sabelianismo. ¿Qué es el sabelianismo? Es como la creencia de que había una comunión, de que Dios Padre tenía una comunión cercana y una unión con Dios Hijo y el Espíritu Santo, que era una comunión tan perfecta que era uno solo. Entonces empezó a acusarlo de que esa creencia no era buena. ¿Entiendes? De que no era posible que los tres sean uno solo. Entonces Arrio comenzó a tener esos argumentos en que decía que Jesús no era un Dios. Y entonces empezó a acusar de que, como las creencias que tenían a veces los griegos, de que Dios tomaba ciertas apariencias o se transformaba en ciertas cosas o tenía sus distintas formas. Que era Dios el que tomaba la forma de Hijo de Jesús y que era Dios el que tomaba forma del Espíritu Santo. Igual como las creencias griegas en que decíamos, no, pues Zeus se transformaba en un halcón, se transformaba en un águila, uh-huh, o se transformaba en el marido de no sé quién y procreó a tantos hijos. Sí. Entonces empezó a tener ese tipo de creencia, ¿no? De que no es posible que los tres sean uno solo. Era Dios que tomaba forma de Hijo y tomaba forma de Espíritu Santo. Y esa misma creencia, él empezó a afirmar de que Jesús no era Dios. Uh-huh. O sea, no es posible. O sea, si Dios era el que inició con todo, ¿no? Es el inicio de todo. El creador. El creador y el que inició todo. Entonces, decía él, Jesús no puede ser Dios también. Porque entonces si es Hijo, y no tuvo un comienzo ni tendrá un fin, entonces ¿cómo es que es Hijo? Entonces esa duda que le entró a él nos puede entrar a todos nosotros, ¿no? Sí, claro. De decir, sí. Bueno, sí. Es que si tú te vas, carnal, por ejemplo, a esos tiempos, a los tiempos de Jesucristo, por ejemplo, cuando Jesús quería, por ejemplo, devolverle la vista a un ciego, ajá, el vato, por ejemplo, no lo hacía así a la malagueña. El vato, pues, se supone que primero le pedía al Padre y luego después te sanaba. Ajá. Exacto. Por eso dicen que cuando pides, no le debes de pedir a Jesucristo, tienes que pedirle a Dios. A Dios. Exacto. Exacto, sí. Porque sabemos que hay jerarquías, ¿no? Y sabemos que hay algo más importante, ¿no? Pues sí, pero si tanto Jesús te lo está diciendo, ¿no? Todo lo que pides al Padre en mi nombre, uh-huh, todo será hecho. Sí, también. Ajá. Pero también demuestra que Él tiene deidad. Demuestra que Él también tiene poder. O sea, uh-huh, que Él también es Dios. Sí, pues Él resucitó, pues. Ajá. Entonces, pero el creer, por ejemplo, he escuchado teorías sobre eso también. Creer de que si Jesús es Hijo de Dios, entonces fue un ser creado. Uh-huh. Que primero existió Dios Padre, ¿no? Y duró no sé qué tantos siglos formando cosas. Que al final se le ocurrió crear a un hijo, Jesús. Y después creó la forma del Espíritu Santo, según Arrio. Entonces toda la gente que creía que, bueno, pues
Entonces, lo que nos han estado enseñando de que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo es uno solo y que siempre han existido desde los comienzos de todo. Entonces, ¿cómo es que ahora nos traen otra creencia de que Jesús no es Dios, no es un ser infinito, sino que fue creado después? Entonces, es algo que realmente no traía un fundamento, es algo que realmente no tenía como que unas bases fuertes, pero aún así empezó a atrapar a la gente. ¿Por qué? Por la duda. Le empezó a meter esa duda. No, pero ¿qué tal si? Y si, ¿qué pasa si de repente es esto y no es lo que estabas creyendo? Entonces, esa ideología empezó a tener como que un cambio en los seguidores de Arrio. Sí, pues le funcionó al vato, le ¿no? funcionó. Entonces ya Arrio ya tenía una comunidad grandísima de personas que dijeron, no, pues sí es cierto. O sea, sí es cierto, si Jesús es el Hijo de Dios, pues es un ser creado. ¿Por qué? Porque pues, un padre engendra a un hijo. Entonces Jesús fue un ser engendrado, pero ya después. Entonces no es posible que sea un ser infinito, un ser que existió desde el inicio. Entonces esa ideología empezó a meter Arrio en las personas. ¿Qué fue? Que ahora los obispos, ahora todos los que empezaron a tener esa creencia o de que había una trinidad, de que había tanto que han existido desde tanto tiempo y por toda la humanidad, de los inicios de lo que existe todo, que siempre ha estado Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya. Y ahora que te meten otra creencia nueva, pues ya empezó a trastornar un poco la conciencia de las personas, pues ya por la duda. No, pues y luego más si empiezas tú a investigar por tu cuenta, ¿no? Por cuenta. Y que te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que no son, pues. Así es. Entonces ahí se nota la importancia de todo lo que te enseñan, pues. La importancia. Por ejemplo, el argumento que él decía, ahorita como estamos comentando, que él creía que Jesús no era un ser divino como tal, o inmortal, eterno, podría decir. Porque dice que Jesús él no tenía una palabra muy curiosa que se llama homoousios. Homoousios, que significa que es de la misma esencia. O sea, él no creía que Jesús sea homoousios, o sea, que tenía la misma esencia de Dios, sino que era una esencia diferente, que eso se le llamaba como homoiousios. Uh-huh. O sea, le agregaba la io. Uh-huh. Entonces, por ese cambio de la io, ya transformaba toda una creencia. Ya volteaba toda la fe y todo lo que a la gente ha estado creyendo por mucho tiempo. Ya no era que tenía la misma esencia de Dios, sino que era una esencia diferente. Ya no era, él decía que no era Dios, era ya algo creado, que por lo tanto no era Dios, sino un hijo de Dios, como algo inferior. Ya. Entonces, pues eso empezó a extenderse por mucho tiempo y empezó a causar disturbios dentro de la comunidad religiosa. A pesar de que Arrio era una persona que mostraba un comportamiento muy recto, ¿no?, entre la gente, y era atrapado por la gente por lo mismo, pues de que era muy amable, de que era ascetismo, como lo que te comentaba, de que se separaba de todo lo que era pecado, trataba de tener una vida recta donde se alimentaba de tal manera de que su cuerpo no recaía en ningún tipo de mal, un daño por comer algo impuro y cosas así, pues. Trataba de tener una vida muy recta, ¿no? Entonces, y aparte la gente pues ya tenían como que, Arrio en un lugar muy alto por el rango que tenía también. Uh-huh. Y eso es lo que le ayudó a él, pues, en que su creencia o la transformación de su creencia tuviera una repercusión muy grande. Entonces, tal así como Arrio, ha habido tantas personas en el transcurso de toda la era de que han enseñado unas prácticas que han atrapado a tantas personas que uno lo ve bien, pues. ¿Sabes qué? No, pues sí es algo que me está ayudando, sí es algo que necesito y me convence de lo que me está diciendo. Entonces ya eres parte de la comunidad, ya eres un seguidor de esa persona. Pero siempre hay un momento en que voltean ciertas creencias y tú ya estás atrapado ahí.
Y es muy difícil decir, hey, espérate, lo que me estás diciendo ahora ya está muy diferente. Muchas veces no pasa eso. Muchas veces la gente está encarrilada tanto en lo que te cuentan que ya te tienen fe. Ya los atrapaste. Ahora si le cambias una idea, te van a seguir igual. Porque ya lo que tú lo comentaste o le platicaste al principio, ya los atrapaste, pues. Entonces, cuando ya le cambias la idea, te siguen creyendo, te siguen siguiendo. ¿Cómo reconocer una enseñanza falsa? ¿Y por qué es tan peligroso encarrilarse en este tipo de creencias? Cuando hablamos de tratar de reconocer ese tipo de enseñanzas que pueden dañarte, o cómo saber si realmente es algo bueno que te pueda ayudar, hay algo muy, muy, muy importante. Son 2 puntos muy importantes. Una es de que esa nueva creencia que tú has estado o escuchando o viendo, si esa nueva creencia te está alejando de lo que es tu fe, y no aplica realmente en todos los casos. Cuando cambia lo que es tu fe es cuando dices, ¿sabes qué? No, pues estoy escuchando algo que me está beneficiando, me está ayudando, me está aumentando la fe. Ahorita estamos hablando en las cosas religiosas. Se podría hacer, no, pues si me están contando cosas de Dios, que tengo que orar, que tengo que cuidar mi alimentación, que tengo que proteger mi cuerpo, que es el templo de Dios, y cosas así. Y cuando ya te cuentan otra cosa diferente en que hace de que vayas dejando esos hábitos, eso es una enseñanza mala, falsa. Sí. Y hay muchos casos así. Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar a personas, no voy a dar nombres, ¿no? Uh-huh. Porque capaz de que que te dicen, no, que tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu salud, porque tú eres el templo de Dios y Dios y vive en ti, Él tiene que estar contento de lo que tú eres, y muestra a la gente tu apariencia de cristiano, tu apariencia de seguidor de Cristo. Y la persona que te lo está diciendo con sobrepeso, enfermo de diabetes, uh-huh. No, pero es que yo te lo estoy diciendo para que no te pase. Sí, a huevo, sí. Bueno, la pueden disfrazar de esa manera, sí, ¿no? Sí, claro, sí, pues. Pero dices tú, bueno, oye, pero ¿qué onda con lo que me estás diciendo? O sea, no encaja, ¿no? No encaja. Sí. A tu apariencia. al perfil, así, sí, pues. El perfil, sí. Porque te dicen, no, pues tienes que demostrar que la gente vea que eres un hijo de Dios. Bueno, pues, ¿y qué van a ver en una persona que se le llama con sobrepeso? Que se empaca una soda de 2 litros en cada comida de Coca-Cola. Uh-huh. Yo. Sí. Yo tomo un chingo de soda, güey. Sí, pero, o sea, me refiero a que si estás predicando el ser ejemplo, estás predicando a que la gente te va a ver y te va a seguir, y tu apariencia, y no te estás esforzando para mostrar eso, ni lo más mínimo. Sí. O sea, entonces, ¿qué es lo que estás enseñando? ¿Quieres dar una buena enseñanza? Pero tu ejemplo está dando una muy mala enseñanza. Es como un patrón, pues. Es un patrón. Un jefe, un patrón, un líder, güey. Sí. O sea, si te dice, güey, aquí tienes que venir acá con tu zapatito y con tu uniforme, y la verdad. Y que mira que este cabrón llegue en chanclas, que porque es el jefe. ¿Dónde está el ejemplo, güey? ¿Dónde está el ejemplo? Claro, ¿dónde está el ejemplo, güey? Ajá. Y eso aplica en muchas cosas. Incluso, por ejemplo, lo que practican y lo que estudian leyes para ser abogados. Pues ya sabes, ¿no? La apariencia de ellos, el perfil de ellos. Siempre con su corbatita, siempre tener una buena apariencia, tener una forma convincente de hablar. Más si estás ante el juez, apelando a alguna acusación o algún problema, lo que tú quieras. Tienes que ser lo más recto, tienes que ser lo más, ¿cómo le podría decir? Lo más convincente. Y la gente lo que va a ver es también tu perfil. O sea, que seas un buen abogado, impecable, que tus casos los estés llevando de una forma recta. Y la gente va a ver, no, pues es un buen abogado. Pero si llevas tu apariencia, ¿no? Y no, que es un buen abogado y todo eso, pero ya empiezas a tratar de controlar
la corte, tratas de voltear ciertas evidencias, tratas de tratar de hacer algo para que la persona acusada o a que estás defendiendo salga libre o algo así, sabiendo que es una persona mala. Sí. Entonces, ¿dónde estás llevando tu perfil? Tu apariencia, pues. Sí, sí. Y es lo mismo, o sea, lo que uno hable y esperas que la gente te crea que eres o que predicas algo bueno, que vas a llevar a las personas a algo bueno, una creencia de fe muy alta, muy elevada. Oye, pues tu perfil y tus actos tienen que demostrar eso. Entonces, cuando reconoces una enseñanza falsa, es simplemente eso. Cuando cambia de repente la forma de creer. Cuando cambian de repente todo lo que tú crees y puedas comprobar que es bueno. Y de repente te lo cambian a algo raro. ¿Y por qué es tan peligroso? Simplemente porque te alejan. Si tu tarea o el fin de creer o tener fe es, por ejemplo, todos, y creo que todos nos apuntamos en eso. Si tu creencia de tu fe es con el fin de que al momento de dejar esta vida nos va a esperar algo mucho mejor, el cielo, el paraíso, como le quieran llamar, entonces a lo que tú estás creyendo aquí en la tierra te tiene mucha importancia. O sea, si estamos esperando llegar al cielo es porque nuestra vida aquí en la tierra tiene que estar impecable, tiene que seguir o creer en algo bueno que te va a estar ayudando a prepararte cuando uno se va. ¿Y qué tan peligroso es cuando estás creyendo que algo es bueno, pero está cambiado? O sea, te lo manejan de una forma que te gusta, que te convence, pero no es bueno. Y te va, en vez de que te esté acercando, preparándote para la otra vida, simplemente te está alejando aún más. ¿Y qué pasa cuando, pues, estás en los últimos momentos creyendo que todo lo que hiciste estuvo bien y al final, pues, te queda como que, bueno, o sea, estuvo mal todo lo que creí, estuvo incorrecto todo lo que creí? Pues simplemente, güey, cuando uno muere, güey, toda la creencia, ¿no? que nos han, por ejemplo, sí, lo que nos han inculcado, güey, de que te mueres, de que sale tu espíritu y cuando vas a llegar al cielo ya te van a decir si pasas para acá o pasas para allá, güey. O sea, ¿quién nos asegura, güey, que es así en sí, güey? ¿Quién, güey? ¿Por qué? Porque así no las están se puede decir vendiendo. Sí. Así no las están haciendo. Te lo están. Sí, claro. Sí. Entonces también dices tú, ¿cómo? Pues, o sea, si nadie sabe qué es lo que pasa ya hasta que ya dejas de estar aquí, pues. Ajá, exactamente. Exacto. Por ejemplo, mira, un ejemplo. Ahí te va, mira. No hay pedo, si no quieres lo quito, güey. Pero te voy a hacer una pregunta, güey. Tú creciste en una religión cristiana, carnal. Ajá, sí. Creciste en una religión cristiana. ¿Por qué, güey, dejaste, o no sé si es son las palabras correctas con las que te voy a preguntar? Ajá. ¿Por qué dejaste de ser cristiano, güey? ¿O por qué te tiraste el mundo, güey? Siendo que tú creciste en una religión cristiana y ahora, pues, la neta no sé si sigas asistiendo o no, güey, pero yo te conozco hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, no recuerdo si en ese tiempo, güey, ya tú te echabas unas cheves, si fumabas, güey. Por ejemplo, tú ahorita sí te tomas unas cheves, güey. Sí, claro. Sí, pero si te fumas. No, tú no estás, yo sé que tú no estás enviciado en eso, güey. Pero de vez en cuando te das ¿cómo? Te das la oportunidad, dices, tú sabes qué. Y el lujo. Por ejemplo, el cumpleaños mi carnal ayer cumplió años aquí, felicidades, carnal. O sea, que ayer que cumpliste años que te echaste una chevecita. Y es válido, carnal. O sea, es válido, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, si tú hubieras estado todavía, por ejemplo, ahí, güey, yo creo que no lo hubieras hecho, ¿verdad? No te hubieras echado una chevecita, güey. Fíjate que no. Si yo te contara parte de mi historia, como que podría haber algo que sí. O miraste algo tú ahí que dijiste, ya no quiero seguir. Mira, pasaron ciertos factores. Okay. Que... No hay pedo que no lo digas, ¿no? O sea, simplemente nada más te das Ajá. algo ahí por encimita. Pues. No, sí, para que la gente sepa. ¿no? Exacto, sí. Para que la gente sepa y también no vayan a decir, no, pues si esta persona nos quiere dar una enseñanza de algo y quién es para decir cosas. Sí, exacto. Entonces, mira, yo crecí en un hogar cristiano. A los 16 años falleció mi mamá. Uh-huh. Ella era un pilar muy grande dentro del hogar, en la creencia cristiana.
Después de ella fallecieron mis abuelas, que eran un pilar enorme, ¿no? Sí. En esa creencia de la fe. Cuando yo me sentí, como te podría decir, un poco abandonado o algo así, pues ya no estaban los pilares, los que todo el día te decían, hey, ora antes de comer. Ujú. Hey, bien cambiadito porque vamos a ir a la iglesia. A tales horas te quedo despierto y así. Ok. O sea, ya había como que una práctica, pues, Sí, día sí, con día, sí. día con Sí. día. Ahí sí, si te sentabas en la mesa, tienes que estar preparado para orar los alimentos antes de comer. Y después de comer, da las gracias porque pues, ya comiste bien. Entonces, cuando ya no están esos pilares, sí hubo como que como que se sentía ese tipo de abandono o que ya no había esas prácticas. Sí, pues ya que no tú están ahí para decirte, seguías. ¿sabes qué? Que necesito que... Exactamente, Sí, te entiendo. Entonces, si uno dice, ¿sabes qué? No, pues ya los aprendí. Los puedo poner a práctica yo mismo, todo eso. Pero sí haces falta, y más cuando uno está joven, adolescente, que es fácil que todo no sé, no te voy a decir que te valga madre, nada de eso. Sí. Pero sí le encuentras como que distracción en muchas cosas, pues. Entonces, fue como que hicimos la lucha entre yo y mis hermanas que eran más chicas en tratar de hacer eso, pero poco a poquito fuimos dejando. A los ya 16 años, para cumplir los 17 años, ya empecé yo a fumar. Ya empecé a juntarme con otras personas. Y así me fui encarrilando un tiempo, ¿no? Hubo un tiempo en que sí, hay veces que sientes el jalón de orejas de parte de ellos, ¿no? Y dices, hey, ya estuvo. Te di chancita que probaras aquello, pero ya. Entonces, ahí fue cuando dije yo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Estoy saliéndome del guacal. Sí. Entonces, volví otra vez. Sí, pues tus creencias, ¿no? Ajá. ¿Qué pedo? Sí, volví otra vez a encarrilarme en las cosas de Dios, ser una persona de oración, de vibrar lo más alto que pudiera, todo eso, siguiendo todas las enseñanzas que yo tuve en mi niñez y parte de mi adolescencia. Pero igual, seguían ciertas distracciones, seguían ciertas cosas. Todo cambia, pues, ¿no? Van cambiando. Sí, todo cambia, güey. Sí. Entonces, sí sientes como que a la torre quiero, pero siento que no puedo. Sí. Quiero seguir y a la torre y vienen otras cosas fuertes y cosas así. Entonces, yo siempre sigo como la enseñanza o el refrán, o no sé cómo le quieran llamar, que dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Entonces, ahorita te podría decir que si alguien me invita a una iglesia, yo voy con gusto. Ya. Y sé lo que se practica en la iglesia y me siento muy cómodo en la iglesia. Escucho la predicación y sé que la predicación, incluso hasta yo le digo al Señor, si es algo que me va a servir de provecho, o sea, que esa palabra de esa predicación me sirva y me ayude a cambiar o a cambiar mi entendimiento. Sí. Y es válido. Pero no soy de las personas que te va a mostrar cómo se debe vestir un cristiano. Ándale. ¿Entiendes? Sí. O sea, no soy de las personas que te va a decir, no, pues un cristiano tiene que ser así y punto. Y si no eres así, no eres cristiano. Oye, pues, ¿por qué? Porque la cristiandad, a mi punto de vista, y respeto a todos los cristianos y a todos los que practican la fe, no es por cómo te vistas. No por la apariencia. Pues. No es tanto por la apariencia, sino en lo que llevas dentro. Exacto, sí. Sino yo todo el tiempo lo he dicho también, eso, carnal, la neta, güey. Ajá. O sea, por ejemplo, tú que te vistas de negro no te define la persona que eres, güey. No porque tengas una perforación te va a definir la persona que eres. No eres una mala persona, güey. Exacto. Yo que te conozco, pues tú eres una persona bien, pues una persona recta, humilde y yo sí, la neta, tenía... Ahorita que tocaste el tema, carnal, sí dije, se lo voy a preguntar. Dije. Sí, es válido. Se lo voy a preguntar y si no hay pedo, pues lo corto, ¿me entiendes, güey? si no te sentías como hablando, que yo me imaginé que era algo así, güey. No era tanto así como que, pues, no sé, miraste algo culero y que dijiste, ¿sabes qué? No, ya no. Porque parte. Yo sabía de lo de tu jefa, güey. Yo eso sí sabía. Y entonces dije, a lo mejor también fue por ahí, güey, porque como tú lo estás diciendo ahorita, era un pilar, güey. Sí. Era la que te traía las orejas de que hay que ir a la iglesia, hay que vestir formalmente, esto no lo hagas, esto sí. Entonces ya no están, güey.
Y pues sí, ya se va perdiendo eso, pues. Sí, sí. Se va perdiendo y pues muchas veces uno morro y acá, pues sí te pegas una descarrilada, ¿no? Sí, sí. Pero Sí, uno también se pega. sabe qué está bien y qué está mal, viejo, la neta, güey. Exactamente. Y yo creo que, por ejemplo, echarte una cheve, güey, tampoco no te hace ser una mala persona ni te está poniendo el mal con el de arriba. Porque si uno viene al mundo, güey, viene al mundo también a disfrutar, ¿no? A pasársela bien y no nomás es estar metido en eso, pues, ¿me entiendes? De que tienes que estar ahí, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer... Oye, güey, espérate, aguanta. Ajá. O sea, uno no está condenado a eso, güey. No. O sea, sí, pues, o sea, qué mal pedo que vinieras aquí, güey. Por ejemplo, hay sextas, güey, que olvídate, güey. Ahí tienes Muy que ser así porque si no estrictas. te me vas a la fregada. Exactamente. Y hacen que pierdas, por ejemplo, que pierdas a la familia, güey. Ajá. Y esta madre, yo digo que no nos mandaron al mundo a eso, güey, la neta. Yo digo que ya- no es así. Ya para que pongan en cuenta a tu propia familia. Está cabrón, güey, la No, neta, güey. ya, ¿Cómo, está muy güey? pasado. ¿Cómo está eso? Ajá. O sea, ¿a quién prefieres? ¿A tu hijo o el de arriba? O sea, ¿cómo te ponen ahí? Te ponen contra la espalda de la pared, güey, la neta, Sí, güey. sí, claro. Está cabrón porque dice, a la madre es mi hijo, pero pues el de arriba es el mero mero, güey. Ajá. O sea, pues ni modo que manda la verga de arriba y... No, pues, ¿sabes qué? Pues con Dios. Órale, pues, dale. Y Está cabrón, güey. Y abandona a tus hijos y todo. Exacto, Y y- sigue dentro del... Sí, y está feo, güey, porque No, me ha tocado feo. ver... o sea, me ha tocado escuchar pláticas, güey. O testimonios, también se le dice, ¿no? De Testimonio. gente que se ha suicidado por eso, viejo. Porque te dejan a la deriva, te avientan a la verga. O sea, te tienen Sí. inculcado algo, güey. Ajá. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Ponle a la verga. Exacto. Y hay gente que te avientan al mundo, güey, y eres... Tú pertenecías a un círculo, güey, que no podías socializar con mucha gente de fuera o sea, porque aquel pistea, o porque aquel fuma, y ahí no te metas, no te juntes con ellos. Entonces tú estás en un círculo y de repente te sacan de ahí, güey. ¿Qué haces, güey? Ujú. Eres un desconocido, güey, te avientan al mundo así nomás y sin conocimiento, sin nada, güey. Exacto. Y hay mucha gente que no puede lidiar con eso y se da piso, carnal. Ey. Y está feo eso, güey, la Está neta. feo más por la gente que ya creció. Ya tus amistades, un acercamiento muy personal con la comunidad de esa secta o esa religión. Sí. Que cuando te ponen esa espada en la pared, de que bueno, si traes estas dudas, si no sigues, pues te vas y tus papás te van a rechazar y todo eso. Bueno, pues entonces si queda uno como, ¿y ahora y qué hago? Ujú. ¿Ya qué hago? Ya, si ya te hacen sentir rechazado por Dios. Ujú. Sí. O sea, es que Dios ya, si no eres parte de esta congregación, Dios te va a rechazar y ya estás condenado. Sí, pues ya la cagué, ya Ya. quedé mal con el de arriba y Sí, ahora me pues. aventan para acá, Ajá. pues ¿dónde? Ahora solo, Sí, sin ándale, Dios, sin sin nada, mi familia. Oye, pues, Porque es algo que te metieron a la cabeza, pues. exacto. Y hay mucha gente no puede lidiar con eso y pues Ajá. lastimosamente pasan esas cosas. Pues. Exactamente. Y Creo está que cabrón, ¿no? la gente que nos está escuchando va empezando ya a agarrar el hilo de lo que nos estamos refiriendo. Exactamente. Es el peligro pues de seguir ese tipo de sectas o la persona que te está comentando o predicando cierto tema. Por ejemplo, mira, hubo un estudio en el 2010 donde dos personas investigadoras en el tema, o podría decirse que son trabajadores de un periódico o algo así, llevaron desde una investigación. Esta persona es Daniel Dennett y Linda Lascola. En el 2000 llevaron esas personas a investigación sobre algunos maestros predicadores y cómo ellos manejaban psicológicamente a las personas. Cómo ellos se acercaban de una manera tan sorprendente, con una facilidad de hablar tan sorprendente que podían atrapar a la congregación y la congregación, ¡oh, el hombre de Dios! ¡Uy! Entonces dije, bueno, pues ¿cómo es que estas personas manejan eso? ¿Cómo es que esas personas tienen ese acercamiento tan fuerte con las personas? Y hay muchos ejemplos de personas así. Hasta podríamos nombrar como un ejemplo al innombrable pintor austriaco del bigotito aquí. Ujú. ¿Cuál es ese? Pues, no van a venir sin nombre. Fue el causante de la segunda, es lo que podemos decir, ¿no? Exactamente. Simón, sí. Ese. Desde la facilidad que él tenía, que inculcó la creencia o una religión de la svástica. Y convenció a toda Europa posiblemente de esa creencia. Y Ujú. mucha gente le seguía. Sí. O sea, multitudes le seguían en un poco de tiempo que él estuvo en el poder.
Pero el chingado Entonces, ejército que tenía, ¿no? sí, o sea, era Era descomunal. enorme, Y era, sí. era el ejército más poderoso en Europa en aquel entonces. Ujú, sí. Entonces, pero convenció a personas de otros lugares del mundo, convenció a niños, convenció a padres, convenció a todo mundo de que esa creencia aria que él tenía era la correcta. Y es que el vato fue una persona muy rechazada, viejo. Sí, Yo bueno, creo que ajá. todas esas cosas lo llevaron a hacer muchas cosas así, pues, ¿me Sí, entiendes? eso fue como un impulso Sí. para eso, Porque pero... ahorita tú mencionaste el pintor, y sí, porque las pinturas de él están chingonas y fueron rechazadas, güey. Ajá. Y ya eran buenas las pinturas, güey. Estaban chingonas, la neta, güey. Entonces, qué bueno Que si fuera... al vato, yo creo que si le hubieran dado por ahí, güey. Que si lo hubieran, lo hubieran... puta madre, se me olvidan las palabras, güey. Si lo hubieran aceptado, pues si hubieran aceptado su trabajo, Sí, a lo mejor no hubiera ya. pasado lo que pasó, pues. Sí, Sino que el vato tuvo muchos rechazos y toda esa madre el vato como que lo fue afectando, ¿me entiendes? De la mente. así es. Y empezó con sus teorías, con sus cosas, pues, y valió madre, pues. Sí. Se descarriló todo. Y deja tú, no era él solo, sino también había personas que eran poderosas religiosamente, Sí, 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 sí. que abrazaron su creencia. Sí, porque el vato era bien inteligente, pues, O supo sea, por dónde, güey. O sea, ¿qué tan fregón debe ser para convencer incluso a personas poderosas religiosamente? Incluso te lo puedo no mencionar. Había el Papa Pío Ujú. en aquel entonces. Siendo un papa, le convenció. Fíjate. O sea, le convenció la manera de ser de él. Le En aquel- convenció la manipulación. güey. manipulación. Sí. Y de aquel entonces no mostraba su cara, su rostro Ujú, realmente sí, sí, como sí. era. Sí, sí, sí. Sino un líder recto, un líder que quería lo mejor para Europa y para el mundo y esto y lo otro. Entonces esa rectitud, esa apariencia, pues fue lo que cautivaba a las personas. Y aparte el poder de hablar, el Ujú. convencimiento, esas palabras finas y todo lo que mencionaban que te atrapaba, pues. Entonces, ese es un ejemplo fácil que yo podía comentar, ¿no? Y ahí hubo otras personas que tuvieron una forma de convencimiento, como lo que te puedo comentar ahorita, un evangelista en la década del 78 llamado Jim Jones. Esta persona fue un líder religioso estadounidense que lideró una secta llamada el Templo del Pueblo. Sí, sí, sí. A lo mejor hay personas que sepan de esta historia, los que no pueden indagar en esta información. El Templo del Pueblo en el 78. Jim Jones, siendo un líder, pues hay gente que le conoce como los líderes natos. Ujú. O sea, son personas que de repente tienen una facilidad para encontrar o hacerse de cosas, manejar personas, multitudes, una facilidad tremenda. Y esta persona fundó este templo o esta comunión. Y él construyó un pueblo para que toda la comunión, todos sus seguidores vivían ahí. Y todos muy contentos y todo. Creo que estábamos hablando del tiempo de los hippies, ¿no? Donde ya había comunidades grandes en diferentes partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, lo que hizo él fue algo desastroso. De que ya les había platicado a la gente y les había como que dado una preparación de decir, no, pues su fe tiene que ser tan fuerte para que ustedes sean parte del reino de los cielos, el reino de Dios. Y el reino de Dios va a venir en tal día y ustedes tienen que estar preparados. No, pues la gente fervientemente se preparaban, trataban de estar bien físicamente, mentalmente, espiritualmente, todo eso. Pero hubo un momento en que todas esas enseñanzas las volteó. Ajá. O sea, ya no era predicar lo bueno para estar preparado para Dios. Era decir, ¿sabes qué? Si no sufren, no son dignos. Tiene que haber sufrimiento. Porque los apóstoles alcanzaron lo que son porque hubo sufrimiento. Porque alguien les dio cuello. O sea, tienen que estar dispuestos a darse cuello por Dios. Ujú. Entonces, ¿qué hizo la gente? No, pues sí, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Entonces, lo que hizo esta persona, usó la manipulación para incitar a toda una comunidad grandísima de personas a que se quitaran la vida por Dios. Porque él le decía, el reino de Dios ya está listo. Ya el cielo ya está listo. Ahora los que quieran entrar a este cielo, ok, ya. Dejen su vida para ir al reino de los cielos.
Entonces la gente hacía filas. Hacían filas para beber cianuro. Pero antes de eso, dijo, ¿no sabes qué? Pues mi beneficio. Todas las personas que tengan sus propiedades, pónganlas en mi nombre. Dejen todas sus propiedades porque nadie se van a llevar nada. No se van a llevar ni sus propiedades, ni el dinero, nada. Pónganla todo a mi nombre. Y yo voy a ir con ustedes al cielo y voy a demostrar de que todos ustedes dejaron sus riquezas. O sea, como diciendo, yo voy a ir ante Dios a apelar por ustedes, que ustedes ya son dignos. Sí. Entonces... ¿Pero cuándo ibas a ir, no, güey? Pues, sí, pues está yendo ponlos a mi nombre, güey. Sí, pues ¿cuándo? Pues ¿cuándo? O sea, pero engañó a la gente. Pues. Sí. Y ahí más de 900 personas perdieron la vida. Un chingo, ¿no? Más de 900 personas. Fue una tragedia y fue algo tan descomunal que hizo mucho ruido en aquel entonces. Yo todavía no nacía, ¿no? Pero sé que hizo mucho ruido en aquel entonces. Sí. Entonces, si nos metemos de momento así de una forma rápida a la Biblia es como una guía de cómo vivir. Es una guía muy, para mí, muy importante y muy poderosa. Porque te habla de todo. Te habla de todo, de cómo debes de vivir, cómo debes de percatarte de tantos problemas, cómo debe ser tu oído para poder interpretar y escuchar cosas e interpretarlas, cómo debe estar tu conciencia, cómo debe estar tu corazón, cómo debe estar tu espiritualidad. La Biblia es una guía fregona para todo. Para tener una forma de vivir, para tener una forma de cómo prosperes, cómo darte cuenta en los fracasos, cómo no fracasar. Es una guía muy fregona. E incluso te menciona de que cómo debe de darte cuenta de que hay personas que te van a dar una creencia así. ¿Cómo debes darte cuenta si alguien te dice como ahora Jim Jones? O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta? Y dices, este vato no trae algo bueno. O sea, ¿por qué le voy a seguir a él? O sea, darte cuenta de algo así. Nos metemos de pronto y de forma rápida a una cita bíblica del hermanastro de Jesús, que es Judas. No es Judas Iscariote ni Judas Tadeo. Estamos hablando del hermanastro de Jesús en el libro de Judas 1:3, donde dice que todos debemos ser fervientemente protectores de lo que es la fe. De que todos debemos contender fervientemente nuestra creencia. De lo que sabemos que es bueno. ¿Y qué se refiere con eso? Es de que si tu fe en Dios sabes que vas por buen camino, que es una persona de oración y tú sientes en tu interior de que le estás agradando a Dios con tus hechos, con tus actos, todo lo que tú hagas, y viene una persona con otro tipo de creencia, ahí cuando se refiere a contender fervientemente, o sea, lo que se refiere es como no que te pongas a tú por tú ni que pelees contra esa persona, simplemente protege tu fe, protege tu creencia. No permitas de que a una mala práctica o algo te infecte, que se queda adentrada tu conciencia. Eso es el contender fervientemente para proteger la fe. Sí. Otra es que él te da una explicación corta de cómo debes identificar a estos falsos maestros, a esas personas que traen una cierta creencia errónea, que es Judas 1:4. Brincas el siguiente versículo y ahí te cuenta todo lo que puedes entender. Dice, por ejemplo, una parte dice que por algunos hombres han entrado de forma encubierta. Han entrado de forma disfrazada a congregaciones, a iglesias, a tratar de endulzarte el oído, pero a traerte algo malo. Entonces, debes de entender que hay personas que usan ese método de astucia para adentrarse a lugares y traer una enseñanza distinta y atrapar a las personas. Por ejemplo, ahorita me ha causado algo de risa ver que hay tanta... Pues es una comunidad enorme de personas y de iglesias
que creen en un evangelio de la prosperidad que le conocen. Es un tema, se podría decir un poco delicado, porque muchas personas dicen, no, pues que Dios lo que quiere de nosotros es prosperidad, o sea, Dios nos quiere ver bien, Dios quiere que nos vaya bien, claro, o sea, siempre y cuando vivas de una forma correcta te tiene que ir bien. Y siempre siendo agradecido con Dios, oye, pues Dios te va a abrir caminos. Pero cuando hay este tipo de creencia o doctrina de la prosperidad, es cuando ya uno dice, a ver, ¿qué rollo con esto? Los predicadores de la prosperidad, no sé si algunos de nosotros nos hemos dado cuenta que han sido pastores o evangelistas que te dicen, hey, tú tienes que decir a Dios, o tú tienes que manifestarlo, que vas a tener una mansión, que vas a tener una cuenta bancaria de millones de pesos, que tú tienes que declarar que vas a tener un carro del año, que tú tienes que declarar prosperidad enriquecedora, con una cuenta bancaria enorme, con viajes a Europa. Y la gente, ay, pues te van endulzando el oído porque pues qué torres, todo lo que todos quisiéramos tener, ¿no? Sí, claro. O sea, todos quisiéramos de perdida tener un viajecito de descanso en cualquier parte, unas vacaciones, unos días. Entonces, pero ellos te van endulzando. Tienes que declararlo, tienes que decirlo. Ok, pero para esto tienes que dar también, ofrendar. Tienes que dar esa semilla. Y ha habido, fíjate, de hecho estaba viendo un video de un pastor de Estados Unidos. Y es latino, él. Que él decía, tienes que ofrendar. Pero no vengas con tus $20, con tus $50. No, tienes que dar más. Uh-huh. Dice, porque es la importancia si quieres recibir algo grande, tienes que dar algo grande. Así también como lo que te quitan el tanto por ciento de lo que ganas, ¿no? Ajá, bueno, esa es otra cosa. Por ejemplo, en eso, fíjate, yo te puedo decir algo rapidísimo. Sí es real. El diezmo es real. Sí, pero la palabra te lo dicen. No, pero es algo que sí es real. Uh-huh. Es real cuando lo pones en práctica y ves los resultados. Okay. Por ejemplo, yo, en mi propia experiencia, en un trabajito ahí escasón, me iba bien, pero pues traía mi feriecita. Entonces, hay una palabra bíblica muy, muy fuerte, donde un hijo de Abraham, creo que no recuerdo si era Jacob o Isaac, iba a viajar a otro lugar, pero sabía que si iba a aquel lugar lo podrían darle cuello porque no lo querían. Y le decían, si vienes y te vemos en esta parte, le vamos a dar cuello. Pero él tenía que ir forzadamente para allá. Tenía que mudarse a ese lugar. Entonces decía, bueno, pues ¿y cómo le hago? Si voy y me van a hacer la vida imposible, hasta me pueden dar cuello. ¿Cómo le hago? Entonces él hizo una promesa con Dios. Que le dice, si tú vas conmigo y me permites llegar con bien, el 10% de todo lo que yo tengo, de mi ganado, de mi siembra, todo eso te lo voy a dar a ti. Como una ofrenda, un sacrificio. Pero dame el beneficio de llegar con bien. Pues llegó al lugar y nadie atentó contra él. Nadie se le acercó, lo dejaron vivir y esta persona se enriqueció de las tierras de ese lugar. Tuvo más ganado, tuvo más siembra, fue más próspero. Y él dijo, ¿sabes qué? Sí, ahora el 10% de mi ganado, todo se lo voy a dar a él. Pero hay algo importante ahí. ¿Cómo es que se lo entregó a Dios? Se cree en la Biblia que el 10% de su ganado lo vendió. El 10% de su siembra lo vendió. Y lo que juntó de la paga. Ajá, dice que hay una persona. Es un misterio en la Biblia eso. Hay una persona que aparece en la Biblia donde no mencionan si fue un sacerdote, si fue algo que, no sé, trabajaba en tal parte o representaba algo, no se sabe. Pero en la Biblia te cuenta que, o sea, es una persona misteriosa que se le presentó ante él. Y este personaje, es Isaac o Jacob, no me acuerdo cuál de los dos, le entregó la ofrenda a él. Le digo, mira, este es el 10% que yo le he prometido a Dios si me hacía llegar con bien aquí.
Entonces, en representación, a Dios te lo voy a entregar. Ya. Entonces, esa es como una forma de agradecimiento. Entonces, yo lo puse a práctica. Pero, ¿cómo es que lo lleves de llevar a práctica? Mucha gente dice, no, pues es que tienes que entregarlo en la iglesia y al pastor y no tienes que enfocarte de qué va a hacer con ellos, nada más tienes que entregarlo. Ok, pero ¿con qué fin? Sí, es lo que te iba a preguntar ahorita, ¿para qué se usa, no? ¿Para qué se usa? El 10% en muchas ocasiones o en varias creencias o religiones, todo eso, el 10% le va a servir al pastor para su subsistencia. O sea, se lo estás entregando a él y él lo va a utilizar de su paga, podría decir. Su paga por ser pastor. Ya. Pero ser pastor no lleva una paga en sí. O sea, tú como un pastor o hay un representante evangélico o estar al frente de una congregación, tienes que estar confiado 100% en que Dios te va a beneficiar en trabajo, en mandado, en lo que tú necesites. Sí, claro. Pero está mal que sea una persona que diga, ¿sabes qué? No, pues no tengo por qué trabajar porque aquí estoy pagando. Sí. Eso está mal. Sí, claro. Eso está mal. Porque realmente ser pastor no es un trabajo. Es una vocación voluntaria que tú estás haciendo a nombre de Dios. Sí, pues por ejemplo Jesús no cobraba por ir a... No cobraba. Sí, claro, pues. Entonces, incluso en la Biblia dice que el que no trabaja es que no come. Así o sea, nomás. tienes que obrar, tienes que trabajar para que tengas tu subsistencia. Ya. Entonces, está mal que una persona diga, no, es que me voy a cobrar de los 10% y ya sabes hacer mi paga y con eso me mantengo. Pues no está bien. Entonces, ¿cómo lo puede uno ampliar? O sea, tú mismo. O sea, quiero que me vaya bien. Ok, ¿qué tienes que hacer? Voy a tomar el ejemplo de Jacobo. Jacobo o Isaac. Sigo con esa duda todavía. Voy a tomar el ejemplo de él. Y así lo hice yo. El 10% de mi paga semanal lo echaba en un sobrecito. Y yo le decía a Dios, que en mi refri no haga falta comida. Que a mi niño no le haga falta la leche. Este 10% es para eso. Para que tú me ayudes a que no haga falta alimento en mi casa. Uh-huh. Y si me hace falta trabajo, esto sea para mi trabajo. Y si tú me beneficias con algo más, el 10% de ese algo más te lo voy a entregar también a ti como agradecimiento. Pero que este 10% sea para que no falte en mi casa. Ya. Entonces, yo imponía esa fe, esa creencia. Y entonces, cuando iba a la iglesia, no se lo entregaba al pastor. Yo en el altar los ponía y él decía, Dios, ahí está mi 10% de agradecimiento por lo que tú me has dado. Solamente te pido que no falte. Ya. Cuando daba yo eso, jamás faltaba en mi casa. Jamás. Uh-huh. Había prosperidad, siempre había alimento, nunca faltaba nada. E inclusive hasta cuando dijeras tú, torre, pero me cae un poquito de dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que pagar luz, tengo que pagar agua. Aún así, llegaba tal fulanito, mira, traje tales cosas para ustedes. O inclusive mis hermanas cuando decía, la torre, pero ya di el 10% de mi diezmo y me quedó tanto, no me va a alcanzar. Y yo soy de las personas que no me gusta pedir favores ni préstamo, nada de eso. Y por así, no sé si es erróneo decir por arte de magia, ¿no? Pero de una forma inesperada, mis hermanas, te mandé una feriecita. Compra lo que ustedes quieran. Ya. O sea, ya había una forma de cómo volvía ese 10%, incluso hasta más. Y entonces yo, ok, gracias, porque yo ya di lo que me corresponde de agradecimiento por lo que tú me estás dando y ahora me estás dando más. Entonces, el diezmo, siempre y cuando la intención con quien lo hagas funciona y sirve. Sí, porque en el caso mejor tú dices el 10% lo guardas y yo creo que si se lo das a una familia que sí, cuente algo más cabrón. Funciona. Sí, que sirve más cabrón. Ajá, sí, porque es erróneo que te digan, no, se lo tienes que entregar al pastor. Y Sí, que al pastor... era lo que decía Dios, que no, pues se supone quién era el que le decía, ¿viste? ¿Quién le daba el que quiso que le ofreció el 10% para que lo dejara llegar a su destino? ¿Quién fue? No recuerdo si fue Jacobo o Isaac. Sí, pues... Jacob, creo que fue Jacob. Sí, es lo que te digo, pues sí, y cómo se devolvía ese dinero, pues dándolo a la gente que más que ocupaba, que no. Sí, y es válido. Es válido, o sea, si tú dices, tengo el 10% porque Dios me ha dado mucho, ok, ¿en qué lo utilizo? Oye, pues, darle comida a una familia que tiene niños chiquitos y andan batallando. Mandadito. Pero, por ejemplo, si tú dijeras eso, por ejemplo, en una congregación, ¿sabes? Que en una iglesia,
¿Sabes qué onda? No te voy al 10% aquí, pero yo lo voy a dar por fuera. ¿Qué te dicen? Ahorita no, pues capaz de que te excomulguen de ahí. No, aquí no eres bienvenido. Sí, pues es el pedo. Todo bien, fíjate, cambiando un poquito ahí una vez ahí me contaron. No, mire, no me acuerdo, güey. No me acuerdo si era un pastor, güey, o era un güey que tenía alto rango ahí en la cristiandad, ¿no? Ajá. Este vato quiso, no me acuerdo el nombre, güey, pero verá, lo voy a buscar otra vez y si me encuentro la foto del vato la voy a plasmar aquí para que la gente lo mire. Okay. Y si quiere investigar por su cuenta, adelante, ¿no? Este vato quiso desenmascarar a los católicos, güey. Ok. Y el vato se propuso una misión, güey. Se fue para allá, para Roma, la verdad, anduvo en el Vaticano y cuánta madre. ¿No te ha tocado escuchar eso? De ese vato. No me suena. Que el vato que se sumergió tanto en eso, güey, que el vato terminó convirtiéndose católico, güey. ¿En serio? ¿Sabe qué miraría el vato, güey? No sé qué miró, güey, porque creo el vato da conferencias, da testimonios así. Ajá. No estoy no tengo mucho conocimiento sobre él, porque creo que sí me platicaron de él, güey. Y de hecho me mandaron un video y fue donde lo miré. El vato está dando como una entrevista, güey. Pero no sé en sí si el vato ya lo dijo, güey, en una de las entrevistas que dio, güey. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué se dio cuenta? De que el vato, en lugar de desenmascararlos, se hizo católico, güey. Y era un vato que tenía rango ahí, ¿me entiendes? Como cristiano, ¿no? En una congregación, güey. Y ahorita que el vato no sé qué fue lo que pasó y qué lo convenció, no sé qué miró, que el vato se terminó siendo católico. Ahí voy a poner la foto del vato y voy a tratar de poner el nombre. Ok. Para que la gente ahí lo busque e investigue un poco sobre ese vato, ese conferencista. No sé qué chingados es el vato, la neta. Pero le voy a poner una buscada y voy a poner la foto del vato aquí. Y así cada quien lo quiere mirar y quiere investigarlo y adelante, ¿no? Que quiera buscar un poco de información sobre él en las redes. Sí, y es totalmente válido cuando estás siguiendo tú una cierta creencia o algo y de repente te encuentras con algo que dijiste tú a la torre, o sea, todo lo que estuve creyendo estuvo incorrecto. Y ahora me están trayendo o estoy viendo algo que está increíble, está sorprendente. O sea, quiero esto. Sabe apenas el vato, ¿no? Apenas sé. Apenas sí. Y es válido, o sea. Sí, claro. Siempre tiene que haber esa curiosidad por investigar la duda, ¿no? De qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy creyendo. Realmente es lo correcto. Y realmente me estoy encarrilando a lo que debe ser, ¿no? El acercarse a Dios y todo eso. Por ejemplo, hay otro ejemplo de una de las personas que tuvieron tanta influencia cuestiones religiosas. Es una persona que estuvo implicado en tantas aberraciones, podría decir. Pero es la comunidad, fíjate, la luz del mundo. Es una comunidad evangélica, bueno, podría decir evangélica o creyente. Es enorme, grandísima. Creo que la iglesia esa se encuentra en Monterrey, me parece. Y abarca algunas cuadras. O sea, es un templo grandísimo. Con una comunidad de miles de personas. Y el representante de esta comunidad, llamado Nazón Joaquín García, pues se presenta él como el enviado de Dios. Y un líder espiritual. Y esa manera de que él tiene de acercarse a las personas como un tipo de líder espiritual enviado por Dios, pues empezó a atrapar a la gente. La gente empezó a entregarles propiedades, empezó a entregarles dinero, todo lo que poseían para tratar de que este líder les acercara más a Dios y tuvieran una vida espiritual más elevada. Pero hasta que no hubo una investigación a fondo respecto a cosas extrañas que comenzaron ellos a presenciar, era que no se dieron cuenta de que esta persona ya había cometido tantos delitos y se le hacía tan extraño de que, habiendo cometido tantos delitos, no hubiera alguien dentro de la congregación que pudiera alarmar a las autoridades o algo. O sea, ya estaba la gente tan cegada de que decían, no, pues ¿cómo? O sea, no podemos ponernos en contra de él porque nos pondríamos en contra de Dios. Y fueron permitiéndole que esta persona hiciera tantas cosas. Incluso estuvo complicado en conspiraciones políticas aquí en México. Estuvo implicado en narcotráfico. Estuvo implicado en cosas malas contra niños, cosas así. O sea, estuvo implicado en muchísimas cosas. Ya como líder, como representante de la iglesia. Entonces,
no hubo alguien que les parara un alto. Hasta que hubo una investigación por fuera de quién era este personaje, cómo era que tenía tanta influencia, tanto poder para convencer y hablarles a las personas y todo eso. Empezaron a indagar más a fondo y se dieron cuenta de tantos delitos que hubo. Entonces ahí sí fue cuando llegó la justicia. Ahorita el hombre está preso. Está preso de tantos delitos. Y ese es el peligro, pues, de cómo quién es tu líder, a quién estás siguiendo, pues, qué te está enseñando todo eso. Es uno de los peligros que a veces uno puede llegar a enfrentar. Pues. Sí. Ahorita que estamos constantemente en aprendizaje en esta vida, que tenemos tantos maestros en enseñanzas diferentes, tenemos tantas guías, tenemos tantas personas que nos están diciendo cómo debes de vivir. Entonces, realmente son buenas las personas que nos están enseñando. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de eso? El aspecto y el peligro de como estaba comentando, de esos líderes, que sí, o sea, lo miras y lo ves con imponente, ¿no? Con poder, ya sea social o económico, y atrapa a las personas, pues. Pero incluso hay una frase de un escritor, A.W. Tozer, que dice: tan hábil es el error para imitar a la verdad. Entonces, ¿qué tan hábil tiene que ser una persona para que todo lo que te esté diciendo tú creas que es la verdad? Es muy tremendo y peligroso. Pues digo, como estamos comentando ahorita del pintor austriaco, pues. Ya, sí. O sea, ¿qué tan hábil tiene que ser una persona para que te convenzca de una verdad, pues? Y aunque toda la gente diga, ¿por qué estás creyendo en eso? O sea, no manches, no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. No, pues ¿cómo se va a dar cuenta uno? Porque ya te pues, cegó. Tienen un método de manipulación muy elevado, muy cabrón, güey. Sí, la torre, hasta uno piensa que es sobrehumano, pues. Sí, claro. O sea, ¿a quién le está rindiendo culto o qué cosa para tener ese tipo de convencimiento? Pues? A la torre. Ese estuvo pesado, no ese vato, ¿no? Sí, ya para terminar, uno de los ejemplos de extras, ¿no?, que podamos comentar sobre esto, es de que si estas personas iniciaron hablando de Dios, iniciaron con testimonio bien para que la gente se acercara a Dios, siempre terminan negando a Dios. Siempre terminan ellos mismos alejarse de Dios. Empiezan a ir mostrando su verdadero rostro, pues. Y así van pues decayendo poco a poco. E incluso ha habido de estos mismos pastores de la prosperidad que te he comentado que ya han tenido problemas judiciales por lavado de dinero, por narcotráfico, cosas así, pues. Incluso ahorita a la fecha te puedo mencionar varios de los que todavía están latentes en sus canales de radio, en canales de televisión, donde todavía siguen predicando eso. Y hay gente que todavía le sigue donando miles de dólares. Hay gente que le siguen donando un montón de cosas y los vatos enriquecidos con sus propiedades enormes, sus carros. Y aún siguen hablando de lo mismo. Tienes que dar para recibir. Y la gente está pobre, pues. Pero aún con la fe de que si siguen dando, en algún momento de la vida van a tener todo eso. Entonces, es una contradicción enorme, pues, de cómo es posible que no te des cuenta de que el pastor, que siendo el ejemplo a quien le estás siguiendo, está viviendo de lujos gracias a ti. Y tú todavía sigues pobre ahí con el refri ahí más con pan duro y lo que... Cuando nos cargue el payaso ahí, carnal, es cuando nos vamos a dar cuenta cómo está todo, güey. Así es. Ahí, eso sí, no hay vuelta atrás ahí, carnal. No hay vuelta atrás. Toda mala idea tiene sus consecuencias. Todo ese tipo de prácticas tienen sus consecuencias. Todos aquellos maestros que estuvieron iniciando con ese tipo de creencia y manipulando y haciendo que la gente se pierda en esa mala creencia, esa mala enseñanza, todo tiene sus consecuencias. Uh-huh. Y no hay ningún líder que vaya a terminar bien. Uh-huh. Ya hemos mencionado algunos,
como John que mencionamos al principio, terminó quitándose la vida. ¿Por qué? Porque ya tenía toda la policía en su contra, ya sabía que pues no había manera de cómo salirse de esa. Naasón en la cárcel, enfrentando un montón de cargos que ahorita va a estar por muy largo tiempo ahí. Y así te podría mencionar a muchos. Incluso pastores evangélicos que iniciaron con el asunto de la prosperidad. Se dieron cuenta de que eso era un beneficio para ellos para generar más dinero de forma ilícita. Se encuentran en el bote muchos. El señor de la pintura. Así es, el pintor austriaco, como terminó. El pintor austriaco, exacto. Así te podía comentar algunos. Por ejemplo, hubo un campo de exterminio en Camboya en los años 70 por enseñanza de un hombre llamado Jean-Paul Sartre. Igual que Jones tenía la creencia de que podía manipular a las personas para que siguieran un cierto estilo de vida mientras él se enriquecía de ellos. Después de él tomó el cargo, o esta misma enseñanza la adoptó Pol Pot, líder de los Jeremes Rojos. Y este tenía la creencia y usaba una frase que decía que conservarte no beneficiaba, que era necesario destruirte a ti mismo para tener una ganancia. O sea... No, seguro yo creo que ya estaba más jodido, ¿no? Pues yo creo que ha habido líderes, incluso a lo mejor que no conocemos, líderes que han existido en algún momento de la historia que hicieron atrocidades aún más horribles. Y aún así tuvieron sus seguidores, aún así tuvieron su persona que ciegamente pues estuvieron siguiéndolos. Pues no te vayas muy lejos, ahí está la Inquisición nomás. La Inquisición. Nomás, ahí está una... No, ya con eso. ¿no? Es una de las principales cosas que lo hizo una iglesia en específico. Sí, estuvo cabrona. Y pues hasta la fecha es la iglesia con más fervientes en el mundo. Sí. Pero como te digo, o sea, es muy fácil olvidarse de la historia. Pues ¿y quién se echó nomás a Jesucristo? También por ahí, la misma. Pues sí. Sí, en aquel entonces todavía no estaba fundamentada la iglesia. Pero ya eran. Pero ya eran. Sacerdotes, ¿cómo le decían? ¿Cómo le decían a ellos? Pues eran los sumos sacerdotes. Sí. De los judaísmo. Sí. Y pues de ahí ya se ampliaron ya a tener una creencia más universal. Ya, sí. Y de ahí se dio el catolicismo. Pero eran de ellos, pues, ¿no? Eran de ellos. Claro. Sí, como te digo, pues todos tienen un final no muy bueno o próspero, aunque por más que le quiera uno robar a las personas mientras te estoy endulzando el oído, o sea, no van a terminar bien, porque incluso ellos mismos se alejaron tanto de Dios que va a llegar un momento en que van a perder todo lo que tienen. Y así como el personaje con el que inicié, Arrio, igual terminó en eso. Terminó de una manera en que la iglesia a la que él creía y servía lo excomulgó, perdió sus propiedades y la gente le empezó a perder la fe, ¿no? Uh-huh. Ya la gente empezó a seguirlo hasta que el vato terminó totalmente solo. Entonces, hay que estar conscientes a quién seguimos, de quién aprendemos, quién es el que nos está enseñando una manera de vivir. Y como siempre digo en Realidades Ocultas, no es malo la duda, siempre y cuando tengas el hambre de aprender y descubrir nuevas cosas. Así nomás. ¿Sería todo por hoy? Los falsos maestros, se llamó este episodio, ¿no? Los falsos maestros. Entonces, así se va a titular entonces. Muy bien. ¿Sería todo entonces, carnal? Por el momento sería todo y igual la comunidad no se pierdan los siguientes episodios. Que esperemos que este les haya llamado la atención y los siguientes que traigamos esperemos que sean igual o más interesantes. Sí, de hecho, ahorita andamos haciendo unos planes aquí en mi canal de darle un giro aquí al podcast. Así es. Probablemente. No vamos a decir ya ni cuándo, pero andamos viendo la posibilidad a ver si podemos traerles invitados, ¿no, carnal? Invitados interesantes. Exacto, con temas muy interesantes. Y ahí yo creo que no participaré yo. Ahí sería el Johnny el que
el que se aventaría el jale, yo nada más estaría en la producción, pero vamos a seguir yo y él, pues no vamos a seguir y tú, ¿no, carnal? Sí, claro. Pero también queremos darle ahí ese giro de traer invitados, güey, que con conocimientos, ¿no? Claro que sí. Para que le dé un giro y a ver si también puede ser del agrado de toda la banda ahí también. Claro que sí. Así que igual comenten si Exacto, les interesa la idea. Si les interesa, que en sí, pues, es muy probable que sí se haga, ¿no? Sí, sí. Es muy probable que se haga y no van a ser muy constantes, pero sí vamos a tratar de traer invitada gente, ¿no? Con conocimientos, sí, Con temas muy interesantes. con tema interesante para que ustedes también lo analicen ahí y probablemente ahí les pueda despertar algo ahí también, ¿no? Por investigar Exacto. No, pues entonces sería todo, carnal, por mi parte. Todo. Y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Para todos los que miraron y escucharon, les agradecemos. Muchas gracias por su valioso tiempo. Fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Así es. Sobres.